Aquí estamos para comenzar este segundo bloque de nuestro programa, recibiéndolo como es habitual a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Buenas Carlos? noches, Rubén. Hay en la historia de la industria automotriz de nivel mundial clásicos, modelos clásicos que han impactado al ojo del conocedor, casualmente, del automóvil. Y entre tantos que hay está el Jaguar Type, tanto sea el convertible como el techo duro, que es casualmente este modelo que estamos presentando en la noche de hoy, Carlos, ¿no? Sí, Rubén. Estamos presentando un coche que, según el periodismo especializado, dicen que es uno de los coches más hermosos del mundo. No por nada quedó entre los 10 mejores del siglo XX, ¿no? Sí, quedó galardonado como un coche de un diseño, de un estilo que, bueno, pasó. No pasa de moda. No pasa de moda, pero pasó. No me gusta, lo tengo que reconocer. No soy persona que mi opinión desnivele la balanza, pero es un coche que no me gusta, principalmente en el modelo que estamos presentando, que sería el modelo techo duro. Sí. Me gusta mucho más en la versión coupé convertible. Hemos tenido oportunidad de verlos acá en Río Cuarto, hemos tenido oportunidad de hacer un rally en compañía de autos así, y me agrada mucho más que este auto con esa desmesurada puerta trasera que me hace acordar a los furgones, los camiones, los delivery se llaman ahora, pero gustos hay que respetarlos. Tal vez esa puerta arruina el diseño, ¿no? Esa puerta abierta. No sé en qué parámetros se basan los que juzgan la historia para denominar lo que fue uno de los coches más hermosos o más bonitos. Yo creo que dentro del diseño se hubiera podido hacer con unos pequeños trazos de lápiz en la mesa de dibujo una carrocería más agradable, siempre digo, a mi gusto, un poquitito más agradable. Pero tenemos que reconocer que ese coche tuvo algunas ventajas y algunos adelantos en referente a la competencia, y digo competencia no por la parte deportiva, sino por las otras marcas que fabricaban también este tipo de vehículo. Entre uno de los detalles que tiene es para la época, un avanzado motor con doble árbol de levas, con 2 o 3 carburadores, con una suspensión muy digamos, no podemos decir a la época, sino tendríamos que decir al uso que se le daba a este coche de tendencia netamente deportiva. No nos olvidemos que era un coche para 2 personas nada más, porque no tenía capacidad para transportar mayor cantidad de gente, y tendríamos que decir que tenía una caja de acuerdo a la potencia del motor, 200 y algún caballo de fuerza, y no digo la potencia exacta porque hay 2 versiones, la versión que se utilizó en Inglaterra y la versión potenciada que llegó a los Estados Unidos, que era la de 256 caballos. Entre la versión americana y la versión europea había casi 30 caballos menos de potencia en la versión europea. Pero estos son detalles de la terminación del coche, por eso cuando digo promediar es porque tenemos que tomar entre un máximo y un mínimo. Tenía algunas ventajas, por ejemplo, en la parte estilística, que lo estamos viendo ahora en las imágenes, que levantaba todo el morro, o sea, todo el capó con guardabarros y todo, lo que le daba un acceso infinito a la mecánica, quedaba el motor bien cómodo, el motor quedaba descubierto en su totalidad para hacer los mantenimientos posiblemente que requerían ese tipo de mecánica. Adoptaba frenos hidráulicos desde ya, frenos a discos adelante. Si hablamos de unos modelos que nacieron en la década del 60, era un adelanto, hoy es una necesidad. Seguro. En aquel entonces era un adelanto, frenos a tambor en las ruedas traseras y un montoncito de pequeñas cosas que lo despegaban del resto de los mismos coches ingleses de aquel entonces. Yo creo que la novedad a nivel mundial de este coche fue lo avanzado, para bien o para mal, de sus líneas, o a lo menos así lo rescatan algunos de los historiadores que saben muchísimo más que yo.
Claro, porque una de las características que tiene este auto a lo lejos es la dimensión del capó. ¿El motor es tan grande o es una cuestión de No, es diseño? una cuestión de diseño. Claro. Cuando en las imágenes veamos el motor también en escala, igual que el auto, vamos a notar de que el radiador principalmente está muy alejado del morro, de la boca, de lo que vendría a ser normalmente la parrilla, Claro. por donde entra el aire de ventilación al motor, está muy alejado. Prácticamente el 50% o un poco más del diseño del coche es el capó. Todo se basa, por eso dije, en ese desmesurado capó que cubría la mecánica de este vehículo. Y el habitáculo también era cómodo. En la coupé tiene un baúl, en la coupé convertible, tiene un baúl de, digamos, para lo que es el coche. Normal, pues, Y un poquito también reducido. Hoy se le critica las dimensiones del baúl, siendo tan enorme el coche adelante, que fuera un baúl tan pequeño. Pero todo eso lo estamos viendo a la luz de nuestro siglo. Claro. Y tendríamos que remontar, o sea, retroceder a mediados del siglo pasado, la línea, el desarrollo, la mecánica y el gusto mundial sobre el automovilismo para poder decir entonces que este coche en su nacimiento fue lindo. Creo que la marca Jaguar, de tantos modelos que ha hecho, no ha habido otro como este, así que se haya hecho conocido y que sea una marca registrada, digamos. Jaguar con este coche pisó con todo el pie. Y digo pisó con todo el pie porque fue un hallazgo que lo catapulta al futuro. Jaguar en este modelo hacia atrás hizo coches también de una nobleza y una calidad, siempre dentro de la línea deportiva, pero despega de esa línea por completo. Nosotros hemos presentado algún coche también antiguo, Jaguar, y que en esta línea despega por completo. Esta no paró, no se conformó con este motor, sino que luego hizo otro motor, también V12, y equipó a sus autos con ese motor. Y le cambió únicamente, como dato que se nota a simple vista, la parrilla. Exageró un poco esa boca de delfín o de tiburón, como dicen los especialistas, la exageró un poco, la remarcó con unos paragolpes más altos, con uñas de defensa de paragolpe, y cambió un poquitito también, por ende, los paragolpes traseros y los faros traseros de posición, las luces rojas comunes que nosotros le llamamos luces de posición o reglamentaria. La parte, el resto del coche siguió siendo igual. No tuvo la fortuna Jaguar de lograr con el nuevo motor el performance y la historia que logró forjar con el motor que nosotros estamos observando. Si bien el motor era mayor volumen de cilindrada, un poquito más de consumo, y digo un poquito más cuando estamos hablando de 2 o 3 litros en los 100 kilómetros, con la misma potencia que el motor convencional. Entonces no fue aceptado tan popularmente por los jaguistas, la gente que le gustaba el Jaguar. La prueba está de que este auto se produjo desde prácticamente principios de la década del 60 del siglo pasado hasta el modelo 1974, prácticamente siempre con el motor convencional, y después, cuando adoptan este motor al poco tiempo, desaparece no la marca, sino este coche. Desaparece este coche y también desaparece la marca de las grandes competiciones, porque anteriormente ha sido concurrente y animador fundamentalmente de la competencia de Sport, ¿no? Era un coche prácticamente en estas versiones, era un coche de competición. Claro. No podemos decir competición cliente, pero era un coche de cierta performance
que lo despegaba del resto. En la colección existen algunos de los coches contemporáneos a este Jaguar, que eran los de competición. La carrocería casi idéntica, se sobreentiende en la mayoría de los casos sin techo, o en la totalidad de los casos sin techo, con las versiones más potenciadas y con un performance bastante noble. Carlos, gracias nuevamente por tu visita, gracias por habernos traído este vehículo Jaguar y bueno, por supuesto esperaremos el miércoles que viene a ver que hay grandes novedades. Hay grandes novedades. Hay grandes novedades. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en nuestro programa y ya volvemos.